¿Qué tal, gente? En el video de hoy nos vamos a divertir mucho. De hecho, creo que van a tener que ser varios videos porque vamos a hacer una reparación. Vamos a revivir esta bicicleta, que es una bicicleta de un cuadro de acero sin marca, ya que vamos a utilizar las piezas de esta otra. Es una Líder 725 como el 2013-2014, que lamentablemente esta bicicleta sufrió una fractura en el poste del asiento. Entonces, como ahora está rota, el cuadro ya no sirve. Entonces vamos a utilizar todas las piezas buenas que venían con esta bicicleta y vamos a ponerlas en la otra para de esta manera mejorar esta bicicleta. Pero vamos a tener que continuar otro día porque al parecer ya va a empezar a llover. Y pues bueno, lo vemos otro día. Pues como lo estuvimos viendo el día de ayer, vamos a hacer el primer video de la primera reparación de bicicletas. Tenemos la Líder 725 y tenemos esta bici sin marca. Lo que vamos a hacer, como el cuadro de la Líder 725 está dañado, está fracturado el poste del asiento, vamos a pasar todas las piezas buenas de esta bicicleta a esta otra, hacer de estas dos una sola bicicleta en mucho mejor estado. Bien, pues vamos a empezar a revisar la Líder 725. Entonces, como el cuadro ya no funciona por esto, vamos a quitarle todas estas piezas, vamos a quitar el asiento. Creo que el poste del asiento no queda en aquel cuadro. Vamos a quitarle los rines. Vamos a quitarle la multiplicación. El plato con sus... trae unos pedales fixation con unos straps Pure Fix. La cadena, que está muy oxidada. Y lamentablemente la tijera, que es la original de fibra de carbono, que es la Líder 1805, ya no la vamos a poder utilizar porque la otra bicicleta no tiene la dirección cónica. Pero podemos utilizar la potencia también, que creo que es la misma. Y vamos a dejar aquí el manubrio, solo vamos a cambiar la cinta. Ahorita les voy a pasar información de qué piezas no vamos a utilizar para instalárselas a la otra bicicleta. Vamos a ver ahora la otra bicicleta. Y aquí está la otra bicicleta. Esta bicicleta es de acero, no tiene marca o no se la encontramos. Parece ser una Retro-Spec por el tipo de geometría, pero pues también ese tipo de geometría es muy básico, es utilizado por diferentes marcas. Los rines, el asiento, y vamos a cambiar la cinta, vamos a cambiar la multiplicación, vamos a poner el plato de la otra bicicleta. Se va a ir junto con todo y pedales y vamos a cambiar una cadena. Y pues vamos a limpiarla, ya que pues estuvo mucho tiempo en el patio. Vemos que estaba un poco sucia. Aquí hizo sus fechorías algún palomón. Y pues bueno, vamos a empezar a desarmar la otra bicicleta. Vamos a empezar retirando el plato de la bicicleta. Para ello vamos a tener que quitar el tornillo del medio que retiene el plato atornillado al centro del pedalier. Para ello vamos a utilizar una llave Allen 8. Pueden utilizar un dado como el que voy a utilizar yo, o pueden usar la típica llave en L para poder aflojarlo. Después, ya que quitemos el tornillo, vamos a utilizar un extractor de bielas. Bueno, vamos a empezar por quitar el tornillo. Vamos a utilizar la llave 8. Nos asegúrense que esté del lado hacia la izquierda para aflojar. Utilizamos el mismo brazo de la biela como palanca para aflojarlo. Entonces, ya una vez que está aflojando, podemos quitar el dado o utilizar el lado largo de la llave Allen para desenroscarlo fácil y rápidamente. Ya quitando el tornillo, podemos utilizar el extractor para quitar el plato. Ojo, aquí yo recomiendo retirar este dado de este tornillo, porque si se lo dejamos va a ser un poco más difícil enroscarlo, ya que este tornillo está haciendo contrapeso todo el tiempo, y eso puede ocasionar que la rosca que tiene el plato
para poner el extractor se barra, ya que como está haciendo contrapeso puede hacer que lo enrosquemos incorrectamente, y esto causa que al quererlo extraer usando el tornillo barra la rosca. Esto va a ocasionar que ya no podamos quitar el plato con el extractor, tengamos que utilizar otros métodos para retirarlo o herramientas diferentes, que aún existen maneras en los que en algunos casos como quiera se puede retirar, pero qué mejor que tener todas nuestras piezas trabajando correctamente. Entonces para ello le retiro el tornillo, pongo el extractor en la entrada de la rosca y lo empiezo a enroscar lentamente y haciendo poca fuerza. Si ustedes no logran darle al menos, no sé, 4 o 5 vueltas sin utilizar fuerza, solamente dándole vueltas con los dedos, quiere decir que está enroscando mal. Si ustedes pueden darle muchas vueltas como lo pude hacer ahorita sin utilizar la fuerza, quiere decir que está enroscando bien. Y vamos a ver si se ve qué tanto enroscó. Casi se deja de ver la rosca de la pieza. Eso quiere decir que enroscó correctamente. Ahora vamos a utilizar la llave para apretarlo un poco más, solo un poco. Y ahora sí, vamos a utilizar el tornillo, lo enroscamos dentro de este lado, lo enroscamos hasta que tope. Ya que topó, podemos utilizar esta misma llave para seguirlo enroscando. Esto va a ir haciendo poco a poco que el plato se vaya separando del centro del pedalero. Igual que al quitamos el tornillo, podemos usar la biela para poder hacer fuerza y seguirla aflojando. Llega un momento en que se va a poner muy dura. Aquí podemos hacer todavía un poco más de fuerza. Cuando utilicen este tipo de llaves es muy importante que se aseguren que esté lo más apretado posible y que no tenga juego. Porque si no, si tiene juego, pueden ocasionar que se barra el dibujo de la tuerca, el dibujo hexagonal del tornillo. Van a empezar a notar que se empieza a aflojar un poco. Eso quiere decir que el plato ya está dando de sí, se está separando del eje del pedalero. Y aquí ya se aflojó por completo. Ya lo podemos retirar. Ahora usamos la misma llave para quitar este dado de la rosca del plato. Listo. Le quitamos el plato que vamos a utilizar en la bici negra. Ahora vamos a quitar el otro lado de la biela. Vamos a repetir los mismos pasos usando el dado para retirar este tornillo primero. Ya una vez que ya lo aflojamos, podemos utilizar el pudado para que sea más rápido retirarlo. Repetimos los pasos. Ponemos el dado del extractor solo. Aquí hay que asegurarnos de que enrosque bien. Recuerden, tiene que poder enroscar sin hacer fuerza. Varias vueltas. Aquí ya llegué. Voy a apretarlo un poco más con la llave, solo un poco. Y pongo el tornillo dentro. Muy bien, ya topó. Utilizamos
esta llave para seguirlo apretando. Recuerda asegurar que este esté apretado, que no tenga juego. Listo. Y podemos retirarlo usando el dado por completo. Y ya tenemos la biela líder original que vamos a instalar en la otra bicicleta. Muy bien, ahora vamos a retirar el centro de valero sellado. Para eso vamos a utilizar esta herramienta. Ven que es como una coronita. Este estriado sirve para que encaje aquí. Ahora, aquí algo importante es, vamos a aflojar primero el lado que tiene solo tuerca, que no es el valero en sí. Vamos a encajar esto aquí y este afloja hacia adelante o hacia la izquierda. Vamos a poner este aquí. Vamos a utilizar esta llave para hacer palanca. Es muy importante sostenerlo, que no se mueva, y lo aflojamos. Ya una vez flojo, voy a utilizar este para que sea más rápido retirarlo. Y van a ver cómo de este lado sale la pura tuerca. Del otro lado va a salir la pieza completa. El truco de este tipo de enroscado es que ambas se aprietan o se aflojan para el mismo lado. Entonces este lado también lo vamos a aflojar hacia adelante. En este caso es hacia nuestra derecha. Y aquí sacamos el centro de valero sellado. Ahora vamos a utilizar un cortacadenas para poder quitar la cadena de aquí. Lo vamos a hacer en cualquier punto. Ahora vamos a encajar aquí en el cortacadenas uno de los eslabones y lo vamos a apretar de esta manera. Y lo seguimos apretando para empujarlo hacia afuera. Ahí ya salió de un lado. Es importante dejar el eslabón con la orilla dentro de la cadena. No debemos sacar el eslabón por completo, porque al querer unirla otra vez va a ser muy difícil ponerlo. Sí se puede hacer, pero va a ser muy difícil volverlo a poner por completo. Lo dejamos así y la cadena va a salir de todas maneras y el eslabón se queda en su lugar por si la queremos unir nuevamente. Va a ser fácil hacerlo ya que el eslabón se mantiene donde va. Ya cortada podemos retirar la cadena pasándola a través del cuadro. Bien gente, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Estén pendientes del canal, suscríbanse si no lo han hecho para que puedan ver los siguientes episodios del Bike Fix que vamos a hacer con la bici negra. Al igual, si les gusta este video, por favor denle like para saber que les gusta este contenido. Y muchas gracias por verlo. Nos vemos luego.